Qué bárbaro. ¿Viste cómo era? Ahí se escucha la voz de una operadora, ¿no? Que teníamos hace mucho tiempo y que me decía, listo, vamos al aire. Esta cortina, escuchá esta cortina. Tiene un clima impresionante esta cortina. Bueno, esta cortina la hizo un sobrino mío, Guillermo Pessoa, músico y un musicazo. Y la hizo cuando se la encargué para un programa. Esperate un poquito, año 98, un programa que se llamó Mondo Cane en Radio El Mundo. No sé si alguna vez te conté lo que pasó en Radio El Mundo. El programa duró más o menos 2 meses. Y un viernes me despedí yo, no fue necesario que... Digamos, las actitudes de la radio para conmigo eran todas como para rajarme. Nunca entendí por qué me habían llamado y por qué me habían convocado para hacer la conducción de un programa a la mañana. Bueno, lo armé, le puse Mondo Cane porque me acordaba de una vieja película que yo no sé si existe en alguna plataforma, pero habría que buscarla, que era una película que se hizo famosa, no sé si en los años 60, por ahí. Y entonces le pedí a Guillermo Pessoa y también se lo pedí a Juan Blas Caballero, otro sobrino, y me hicieron varias cortinas para ese programa. Hermosas, hermosas. Juan Blas hizo algo medio felinesco, ¿no? Medio para el lado de las pelis de Fellini. Y esto también tiene un airito medio italiano. Andás a ver, a lo mejor por los sonidos y el cum, taca, cum, taca, cum. Pam, pam, pam. Fam, fam, farabada. ¿Te acordás? Sí. Amarcord. Y también era cum, cuchaca, tucucu, puchaca. Bueno, Guillermo armó esta cortina y la verdad que fue maravillosa como estaba armada. No, después no sé si te conté, pero me acosaron tanto en esa radio que en un momento dado decidí irme directamente. Recuerdo que había un tipo... Bueno, la radio era en ese momento de Amalita Lacroce de Fortabat y como director había puesto al marido de una nieta, por ejemplo, ¿no? Que no entendía nada ni sabía lo que le habían dado a dirigir, deambulaba por la radio, saludaba a todo el mundo, no se metía en nada y con nadie. Pero era impresionante el tipo, ¿no? Y había puesto a cargo de la artística a un ingeniero. Yo no quiero decir que por ser ingeniero no puede estar a cargo de la artística. Ese tipo no podía estar a cargo de la artística. Manejaba la radio, pero así con tono de capataz. Y no sabía nada de radio, no tenía idea de lo artístico de la radio. Nada, una bestia. Una bestia. Me acosó tanto, pero tanto, durante los 2 meses que estuve, que un viernes abrí el programa diciendo, muy bien, este es el último programa de Mondo Cane. Acá hay un sujeto, el ingeniero, etcétera, que está todo el tiempo viendo quién la tiene más larga. Le digo al ingeniero que él la tiene más larga y yo me voy con mi pitito a mi casa. Pero quedó la radio medio congelada, pero después nos hemos reído muchísimo de ese final. Era un programa interesante que él se encargó de arruinar prolijamente. Después se encargó de arruinar el resto de la radio, por supuesto. Pero bueno, encargado a Guillermo Pessoa,
esta cortina que acabás de escuchar. A ver, te hago escuchar otro cachito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás acá? A ver. Esperá, che. Qué vale. La grabó él solito en su estudio, ¿eh? ¿Ves que tiene algo de inmigrantes, algo de melancolía? Bueno, también debo contarte que esta cortina después, con algunos años después, la recuperé justamente para un programa que hicimos, para un cachito, ¿no? Para una sección de un programa llamado En la Vereda que hicimos en el año 2000, medio 2000, 2001, 2 y 3 en Radio Municipal en Buenos Aires con la gestión de El Cabezón Badía. El extrañado, querido Cabezón Badía. Sí. Entonces, ¿qué hice? Yo los viernes invitaba a algún personaje y lo invitaba justamente para charlar de algunas cuestiones que no tenían a lo mejor que ver con la actualidad, o sí, pero digamos no necesariamente. Y ese viernes que acabo de encontrar junto con la cortina estaba Eduardo Aliberti. Y charlamos con Eduardo y quiero decirte que esto fue hace 24 años, esto fue en el año 2000, sí, apenas empezamos en La Vereda en Radio Municipal. Así que, bueno, nada, te hago escuchar un pedacito de la entrevista que termina con esta cortina. Bueno, el que está sentado acá delante mío es un tipito que empecé admirando hace muchos años y de alguna manera, no creo que me haya marcado a mí en forma indeleble, pero de alguna manera era un tipo que en una época señalaba, suena medio raro, señalaba un camino, pues suena medio grandilocuente, pero no importa, vos me entendés. Yo de alguna manera tomé el camino que terminé tomando en este laburo también por la presencia de este tipito, también. Me parece es la mejor forma, ¿no? Eduardo Aliberti, ¿cómo andás? Bien, ahora bien. Ahora bien. Anduve con... ¿Anduviste? Ahora bien, pero no descartamos que vayamos peor. No. Anduve con un quilombo de salud bastante grosso, sí. Menos de lo que parecía. Pero bueno, un linfoma de afortunadamente muy bajo grado, que como te decía, fuera de micrófono, como dice el lugar común, sí. Para un tipo que como yo en 44 años no tuvo una gripe, creo un resfrío no tuve. Fue un sacudón serio. Sí, porque aparte me jodió proyectos. Claro. No los tuve que cancelar, los tuve que postergar. Ahora estoy bien. Bueno. Y esto me saca de lo que, para lo que te invité, pero ¿te hace ver la cosa distinta, ese cagazo, ese gigantesco cagazo pegado? ¿Te cambió algo o estás más o menos como antes? No, estoy más o menos como antes. Me cambió algunas cosas. Empecé terapia, yo que jamás había hecho y ni siquiera creía demasiado en eso. Lo primero que te pasa cuando te pasa una cosa así es pensar por qué me pasa a mí. ¿Cuál es? A ver, por dónde viene el castigo, digamos, ¿no? ¿Qué hice? Claro, ¿qué hice? Me curtí más mina de la que debía. Claro, una cosa así. Se fue la mano. No sé. Y no haya respuesta, ¿no? Y una de las respuestas que hallé
con toda esta cosa de, qué sé yo, de que el sistema se te deprime y demás, es que de pronto, bueno, particularmente el año pasado estuve demasiado estresado. Bajé un poco el ritmo de trabajo y tengo un papel más de team leader, como dicen los yankees, ¿no? Dirijo más, produzco más, claro. No tiro el córner y cabeceo yo y la saco yo de la mitad de la cancha. Está bien. Pero eso todavía no me ha pasado eso de que... eso se te hubiese dado aunque no hubiese tenido el linfoma. Probablemente, sí. Aunque no sé. Lo que todavía no se me dio, que yo noto que mucha gente que ha pasado por lo mismo comenta, es esta cosa de empezar a dejar de darle bola a boludeces del tipo de si te toca una bocina, si te agarras una rabieta, porque después de haber pasado la que pasaste, te entendés que la vida pasa por otro lado. Sí. En eso sigo siendo un cabrón, un autoritario. Sí, eso no cambió. No, eso sigue igual. No sé si está bien o está mal, pero sigue igual. Está bien. Bueno, más o menos te deben haber contado cómo es esto. Por ahí se me ocurre invitar a gente que tenga que ver conmigo, con nosotros, o con lo que nos escuchan, o con esta especie de club cada vez más pequeño. Es una tribu ya. Una tribu. Para que me dejen alguna cosita, como es viernes, me dejen alguna cosita picando para el fin de semana, en medio de tanta fatuidad y en medio de tanta tontería. Por ahí un pensamientito de estos tipitos a los que yo invito. La otra vez me llamó Gabriel Levinas porque volvió a salir del Porteño. Sí. Buen tipo, y forma parte de la tribu de los pocos que quedan, ¿no? Y me dijo, mira, estamos haciendo una nota, una producción sobre libertad de prensa, libertad de expresión y demás. Y me cuesta uno y la mitad del otro encontrar gente que quiere escribir porque están todos prendidos con el tema de los avisos, no quieren ir al fondo de la cuestión y demás. Ajá. Entonces le dije, bueno, está bien, yo te hago una nota. Y le hice una nota muy en tono personal, ¿no? Violando algún código del ABC periodístico que es no escribir en primera persona. Por ejemplo, le hice muy adentro. Y cuando vos me llamaste, y yo más o menos conocía las características de los invitados, se me ocurrió que podía trasladar esto. Le hice algunas correcciones radiofónicas, ¿no? Sí. A ver. Dice, lo firmo yo esto, sí. Dice, tengo 44 años y hace 4, después de 20 de ejercer la profesión, debí aprender a convertirme en empresario periodístico de mí mismo. Bien o mal, no sé hacer otra cosa que esto. Absolutamente ninguna en términos de ejercicio laboral del cual vivir. De modo que, cuando los propietarios mediáticos audiovisuales resolvieron implementar la mecánica de que los periodistas se autosustenten a través de avisos conseguidos por ellos mismos, no tuve opción. Quiero decir, o aceptaba o desaparecía del circuito sin más futuro que el de seguir apoyado por las pocas empresas de siempre, más alguna colaboración escrita. Bueno, esto último es lo que le ha ocurrido a una mayoría de colegas, incluyendo a muchos ya borrados del mapa mediático influyente, que no supieron, no pudieron acostumbrarse a telefonear gerentes de publicidad y relaciones institucionales, adecuar las pilchas, armar carpetas, encargar logos, manejar el lenguaje del costo por segundo, asistir a cócteles de presentación de productos que son apasionantes, como imaginarán, tener facturas, saber de auspicios, cobrar de 60 a 90 días o no cobrar, prestar atención a los lanzamientos publicitarios y demás, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba, y escribía, y ahora te traslado, que mucha gente esto también se lo debe plantear, porque se supone que un tipo con mis posiciones ideológicas, medio zurdo, digamos, o zurdo del todo, tiene entreveros de conciencia bastante jodidos, ¿no? Con una cotidianeidad de esta naturaleza. Y se supone bien, porque no solo se trata de la tensión que hay intrínseca entre libertad para opinar y sustento para vivir, porque lo que yo creo que es que hay una obviedad más y es más jodida, que es que la megaconcentración de la economía, digo, si vos tenés una economía donde cada vez menos tienen cada vez más y viceversa, tiene un correlato en los medios, y las empresas que auspician están subsidiadas por esta lógica. Entonces los que bancan los espacios en radio y en televisión son o deberían ser algo así como la madre del borrego a la hora de cuestionamientos estructurales desde una posición progre, pero no podés. Entonces yo hace años me vengo planteando, y esto es lo que escribí, lo que ahora traslado, y yo cómo resuelvo esta contradicción. Por un lado pienso esto, pero por otro lado para seguir diciendo cosas tengo que estar bancado por empresas que no coinciden con lo que digo, que no les gusta lo que digo, y que me pueden sacar del aire y quedarme mudo, dejarme mudo. Bueno, entonces yo lo que me contesto, que es el pensamiento que quería dejar, es que uno nunca podrá decir todo lo que quiere, pero jamás estará obligado a afirmar aquello de lo que no está convencido. Ajá.
porque ahí sí creo que la distancia entre periodista y operador de prensa se acaba para siempre. Entonces, esto en términos prácticos significa que cuando encaro la búsqueda de una publicidad, antes que nada me planteo cuál es el costo político. Entonces hay como dos preguntas básicas. ¿Qué no podrás decir si esa publicidad te asiste? Claro, entonces, la primera es esa. Sí. ¿Considero que lo que debo callarme es menor que el beneficio de seguir diciendo otras cosas? Eso es. Gracias a que el auspicio ayuda a mantener el espacio. Adelante. Lo que debo callarme es demasiado grueso y plantea una objeción de conciencia insalvable. Váyanse al carajo. Yo no conozco ningún periodista de radio y TV, quizás el único espécimen seas vos con esta experiencia ahora que zafe de esta lógica, ¿no? Sí, algunos periodistas de gráfica. ¿Por qué? Porque la radio y la televisión impactan en la masa y lo escrito impacta en la opinión pública. No jode. No jode salvo que lo levante a lo escrito a algún comunicador penetrante, digamos, de la radio o de la televisión. Y le dé otra trascendencia. Exactamente. Sí, bueno, lo concreto, y termino el pensamiento, es que estas líneas las firma y las dice alguien que considera que de independiente tiene poco más que un cazzo, y que en todo caso quien habla se considera libre, no independiente. Libre de aceptar o no estas presiones y de cómo las regula, las tensiona. Y el segundo y final pensamiento de este bloque final sería que, por muy presuntuoso que parezca, yo aspiro o aspiraría a que algunos colegas buena gente se sinceren del mismo modo, o que por lo menos no chapeen con falsedades. No existe la independencia. ¿Viste cómo queda? Gracias, Guillermo Pessoa. Bueno, lindísimo, lindísimo. Esto de la cortina. Lindo escucharlo a Eduardo Aliberti. Bueno, recuerdo que en un congreso que se hizo, estábamos uno al lado del otro en la mesa, y yo en ese momento tenía una especie de purismo encima. Bueno, las cosas van cambiando también en uno, pero dije a él, no sé qué comentó, que yo me encocoré y dije, bueno, Eduardo, si vos tenés un auspiciante como, por ejemplo, Autopistas del Sur, vos no podés decir nada sobre Autopistas del Sur, aunque sea una empresa que está de alguna manera jodiendo al Estado o lo que fuere, no podés opinar sobre Autopistas del Sur. Yo, para usar ese ejemplo, él me contestó más o menos lo que acabás de escuchar en esta charla, más o menos. Y dijo, si Autopistas del Sur a mí me permite laburar y denunciar y hablar de 2 millones de cosas que no sean específicamente Autopista del Sur, bienvenida Autopistas del Sur como auspiciante del programa.
Bueno, claro, yo esto lo comprendí mucho tiempo después, y esto creo que fue antes de esta entrevista que acabas de escuchar. Interesante.